Nunca pensé que mi vida llegaría a ese punto. Cuando lo conocí, jamás imaginé que terminaría atrapada en un infierno de caos. Éramos tan jóvenes, apenas teníamos 22 años, cuando nos conocimos en una fiesta en Monterrey. Él era encantador, atento, y parecía ser el hombre perfecto. Poco a poco fui cayendo bajo su hechizo, sin darme cuenta de los oscuros secretos que escondía. Al principio todo era color de rosa. Alejandro me llenaba de atenciones, me hacía sentir especial y me convencía de que no podía vivir sin él. Recuerdo que me decía que yo era el amor de su vida, que nunca me dejaría ir. En ese entonces esas palabras me parecían tan hermosas. No tenía idea de lo que vendría después. Pasaron los meses y él comenzó a cambiar. Se volvía celoso, posesivo y controlador. Poco a poco fue aislándome de mi familia y amigos en Guadalajara. Me decía que ellos no me entendían, que solo él podía cuidar de mí. Al principio yo me resistía, pero él era tan persuasivo que terminaba cediendo. Quería creer que todo estaría bien, que era solo una fase. Un día él me llevó a conocer su trabajo. Fue entonces cuando descubrí que se dedicaba al narco. Yo me aterroricé. Quise huir, pero él me amenazó con hacerle daño a mi familia si intentaba hacer algo. Desde ese momento quedé atrapada en su mundo. Vivíamos en una casa que parecía una fortaleza, allá en Tijuana, con guardias armados y cámaras de seguridad por todos lados. Él me mantenía encerrada, sin permitirme salir ni siquiera a la tienda. Tenía que pedirle permiso para todo, incluso para ir al baño. Y si desobedecía, las consecuencias eran terribles. Los primeros meses, él se comportaba como un novio celoso y posesivo, pero poco a poco, su manera de ser fue escalando. Los empujones se volvieron más que contactos físicos, los gritos en insultos y humillaciones. Recuerdo una vez que me tiró del cabello y me arrastró por toda la casa, porque había tardado en preparar su cena. Yo vivía con miedo constante, aterrada de que él me hiciera algo más. Intenté escapar en varias ocasiones, pero siempre me encontraba. Él tenía ojos y oídos en todas partes. Incluso llegó a capturar a mi hermana en Querétaro para advertirme que no volviera a intentarlo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que tal vez eso haría que él cambiara, pero todo empeoró. Él se volvió aún más caótico y posesivo. Me prohibía comer, me encerraba durante días, incluso llegó a atacarme brutalmente en varias ocasiones. Recuerdo que una vez me dio una paliza tan fuerte que pensé que iba a perder al bebé. Los meses pasaron y mi embarazo avanzaba. Él se volvía cada vez más inestable emocionalmente. Tenía momentos de ira que parecían no tener fin. Recuerdo una vez que me encerró en un cuarto durante días, sin comida ni agua. Cuando por fin me sacó, me dijo que iba a terminar con mi vida si volvía a desobedecerlo. El día del parto fue una pesadilla. Alejandro me llevó a un hospital clandestino en Tijuana, donde un médico sin licencia me atendió. Recuerdo el dolor, la angustia y el miedo que sentía. Cuando nació nuestra bebé, Alejandro se volvió aún más neurótico. Me prohibía tocarlo. Me decía que no era digna de ser madre. Vivía encerrada sin poder salir ni siquiera ver a mi bebé. Alejandro me mantenía aislada, sin contacto con el mundo exterior. Mis intentos de escapar eran siempre frustrados. Él me vigilaba constantemente y me amenazaba con hacerle daño a mi familia si lo volvía a hacer. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Alejandro se volvía cada vez más neurótico. Recuerdo que en una ocasión de contacto físico, fue tanto lo que me hizo que pensé que iba a terminar con mi vida. Estuve inconsciente, sin poder moverme.
Cuando al fin desperté me di cuenta de que mi bebé había enfermado gravemente. Él se negaba a llevarla al hospital. Decía que no podíamos confiar en nadie. Fue entonces cuando decidí que tenía que escapar, costara lo que costara. Sabía que si me quedaba terminaría sin vida o mi hija fallecería. Comencé a buscar la oportunidad y a planear mi fuga. Fue difícil. Él me vigilaba constantemente, pero finalmente un día encontré mi oportunidad. Una noche mientras él estaba afuera, logré escapar con mi bebé. Corrí desesperadamente sin saber a dónde ir. Terminé en casa de una vecina en Morelia, quien me ayudó a comunicarme con mi familia. Ellos me recibieron con los brazos abiertos, pero el miedo a las represalias de Alejandro nos mantenían a todos aterrados. Finalmente, con la ayuda de las autoridades, logramos alejarnos de él y su mundo de caos. Fue un proceso largo y doloroso, pero poco a poco mi hija y yo fuimos reconstruyendo nuestras vidas. Tuvimos que empezar de cero, sin nada, pero al menos teníamos la libertad y la seguridad que tanto anhelábamos. Hoy, a pesar de todo lo que hemos vivido, puedo decir que soy una mujer fuerte y resiliente. He aprendido a perdonar, a sanar las heridas emocionales. Sé que el camino ha sido difícil, pero estoy orgullosa de mí misma y de mi hija. Hemos logrado salir adelante, y eso al final de cuentas es lo que importa. Admito que aún tengo pesadillas, aún hay días en los que el miedo me paraliza, pero he aprendido a vivir con ello, a no dejar que me domine. He encontrado el apoyo de mi familia, de terapeutas y de otras mujeres que han pasado por experiencias similares. Juntas nos hemos fortalecido y hemos aprendido a amar la vida de nuevo. Mi historia es una de tantas. Desafortunadamente, muchas mujeres siguen atrapadas en relaciones tóxicas, en mundos de caos, pero quiero que sepan que no están solas, que hay ayuda, que pueden salir de esa pesadilla, ese terror que pasé. Yo logré salir, y sé que ustedes también pueden hacerlo. Solo no se rindan, no se dejen vencer. La lluvia caía como un manto gris sobre la ciudad. El sonido de las gotas golpeando el techo de lámina de mi pequeño departamento resonaba en mi mente. Mi nombre es Sara, y desde que conocí a Marco, mi vida se convirtió en un ciclo de oscuridad y desolación. Él era un narco, un hombre cuya sonrisa me había atrapado en un instante, y cuya vida había estado marcada por el caos y el peligro. Lo amé sin reservas, pero a pesar de eso, nunca pude escapar de la sombra de su mundo que se proyectaba sobre mí. Lo conocí en una fiesta, un lugar donde la música sonaba a todo volumen y el ambiente estaba cargado de risas y excesos. Él se movía entre la multitud como un rey, y yo, una simple mujer, quedé deslumbrada por su magnetismo. Nos acercamos y nuestras miradas se encontraron. La química fue instantánea, y antes de darme cuenta, me encontraba atrapada en su red. Al principio me pareció emocionante. Las noches estaban llenas de fiestas, de risas y de una sensación de invulnerabilidad. Él me mostró un mundo que nunca pensé que existiera. Autos de lujo, dinero fácil y un grupo de amigos que parecían compartir la misma ambición. Pero había un precio que pagar, y pronto me di cuenta de que el peligro era una constante en nuestras vidas. Las balas, los gritos eran ecos lejanos que se volvían cada vez más cercanos. Un año después de conocernos, me di cuenta de que había cruzado una línea de no retorno. Él se había convertido en mi mundo, y su vida era un caos que yo había elegido ignorar. Las noches de insomnio eran comunes, y cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, sentía que el terror se apoderaba de mí.
Nunca dejaré que nada te pase, me decía. Esas palabras eran un consuelo, pero también una mentira. Todo cambió una noche fatídica. Habíamos estado en una celebración en un bar clandestino. Estábamos riendo y disfrutando de la compañía de amigos. Él me tomó de la mano y me llevó a la azotea del edificio. Mientras mirábamos las luces de la ciudad, él me prometía un futuro juntos lejos de todo esto. Pero esa promesa se desvaneció con un solo teléfono. Su expresión cambió y en un instante, su mundo se volvió caótico. Sabía que debía irse, y aunque le supliqué que no lo hiciera, él solo sonrió, me dio un beso y se marchó. Sin embargo, ya no regresó. Desperté al día siguiente con un grito ahogado en la garganta. Los ecos de sirenas y disparos habían roto el silencio de la noche, y al salir a la calle, la escena que encontré me heló la sangre. Había cuerpos en el suelo, y entre ellos el de él. Mi mundo se desmoronó en un instante. La vida que había querido construir con él se desvaneció, dejando solo un vacío insoportable. La rabia y el dolor se apoderaron de mí, y en lugar de escapar decidí que debía hacer algo. Me uní a la organización donde Marco había trabajado. El deseo de venganza me consumía, y sabía que el hombre que había ordenado su fallecimiento debía pagar. En ese momento la vida que había deseado con él se convirtió en un oscuro deseo de justicia. Las noches se convirtieron en un ciclo de venganza y caos. Aprendí a manejar un arma, a moverme en la oscuridad y a navegar por un mundo que antes había considerado aterrador. Me rodeé de hombres que, como yo, habían perdido a alguien en esta guerra sin fin. La vida que Marco había querido evitar me había atrapado en sus garras, y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar al responsable. Pasaron los meses y el líquido vital se convirtió en parte de mi vida. Cada disparo que escuchaba, cada vida que se apagaba, me acercaba más a mi objetivo. Pero en el fondo sabía que no estaba buscando justicia sino venganza. La línea entre el amor y el odio se desdibujaba, y mi mente se llenaba de imágenes de Marco sonriendo, prometiendo un futuro que jamás llegaría. Una noche finalmente tuve la oportunidad de enfrentar al hombre que había dado la orden de acabar con Marco. Era un líder de un cartel rival, un hombre temido y respetado. La ira burbujeaba dentro de mí mientras lo miraba, y la voz de la razón se desvanecía. En ese instante tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Debía hacerlo pagar. Las balas volaron, y en medio del caos, la adrenalina me llenó. Cuando todo terminó, el cuerpo del hombre yacía a mis pies, y por un segundo sentí una satisfacción que rápidamente se convirtió en vacío. En ese instante me di cuenta de que no había ganado nada. La venganza no lo traería de vuelta, solo me había llevado más lejos de la mujer que una vez fui. Con el tiempo todo esto se convirtió en mi vida. El líquido vital manchó mis manos y cada vez que disparaba, el eco de su risa resonaba en mi mente. Sabía que había cruzado una línea y en ese momento comprendí que la vida que había querido con él se había desvanecido. Fue reemplazado por un interminable ciclo de fallecimiento y dolor. Hoy en día la soledad se convirtió en mi única compañera. Cuando la noche cae y el silencio del departamento es abrumador, su risa, sus caricias, se convirtieron en solo recuerdos lejanos que me atormentan. La vida que había elegido me había llevado a un abismo del que no puedo escapar. El amor que había sentido se transformó en un recuerdo doloroso, y cada día que me despierto, siento el peso de mis decisiones. La noche estaba oscura y la luna apenas iluminaba las calles desiertas. La vida aquí no era fácil, pero había tomado decisiones que me llevaron a este camino.
Mi nombre es Valeria, y desde que tengo memoria he vivido rodeada de sombras, donde el miedo y la traición son compañeros constantes. Todo comenzó cuando mi hermano, el único que tenía, se involucró con un grupo de narcos. Al principio pensé que era solo un juego peligroso, algo que podía controlar, pero rápidamente me di cuenta de que el juego era mucho más grande. Lo perdí una noche, un enfrentamiento en la que su vida se apagó como una vela. Desde entonces, el rencor y la venganza se convirtieron en mi motor. Me uní a ellos no por gusto, sino por una necesidad. La vida que conocía se desvaneció, y la única forma de sobrevivir era abrazar la oscuridad. Aprendí a manejar un arma, a negociar, a mirar a los ojos de otros sin parpadear. En este mundo la debilidad no tiene cabida. Las noches se convirtieron en un torbellino de emociones. Las transacciones eran rápidas, y la adrenalina corría por mis venas mientras contaba billetes sucios y firmaba pactos con hombres que no conocía, pero que tenían la misma sed de poder. Un día, me encontré en una reunión donde el ambiente era tenso. Las miradas eran frías, y el silencio se rompió solo por el sonido de una botella al caer. De repente un grito retumbó en el aire. Un hombre que había traicionado al grupo fue arrastrado al centro. Su final fue brutal y rápido. El líquido vital manchó el suelo gris, y yo solo podía mirar, paralizada por el horror. Con el tiempo me convertí en una pieza clave de la organización. La gente me temía y me respetaba, pero con ese respeto venía el peso de la culpa. Cada día me despertaba sintiendo el aliento del arrepentimiento en mi nuca, preguntándome si alguna vez podía escapar de esta pesadilla. No había un camino de regreso. El pasado me había atrapado en sus garras. Una noche, mientras esperaba un cargamento, escuché un susurro detrás de mí. Era un joven que no pasaba la mayoría de edad. Él había sido reclutado por el mismo grupo. Sus ojos reflejaban la inocencia que yo había perdido hace tiempo. En ese momento comprendí que estaba perpetuando un ciclo de caos que nunca terminaría. La vida que había elegido no solo me había destruido a mí, sino que también estaba destruyendo a generaciones enteras. El miedo se apoderó de mí. Sabía que si intentaba salir podría pagar el precio más alto, pero el peso de mi conciencia se hacía insoportable. La última vez que miré al joven, vi mi propio reflejo en su mirada, y decidí que debía hacer algo. Una noche, sin que nadie se diera cuenta, me fui de la ciudad, y así poco a poco me escapé del país. Hoy en día tengo a mi familia, pero no todo es color de rosa. Sé que tarde o temprano me van a agarrar, y solamente espero que me agarren sola sin ellos. Y de mi hermano, cada noche pido por él, deseando que esté a mi lado cuidándome. Mi nombre es Claudia. Lo que solía ser una vida simple y ordinaria se convirtió en un torbellino de dolor y desesperación. Todo comenzó cuando conocí a Martín, un hombre que parecía tenerlo todo: carisma, encanto y una sonrisa que podía iluminar la habitación. Pero lo que no sabía en ese momento era que detrás de esa fachada se ocultaba un mundo de peligro, un mundo del que no se podría escapar tan fácil. Martín era un narco, y al principio no me di cuenta de la magnitud de lo que eso significaba. Al principio me sentía atraída por su vida emocionante. Las fiestas, el dinero y la adrenalina eran intoxicantes. Sin embargo, a medida que me adentraba en su mundo, la realidad comenzó a mostrarse en toda su crudeza. El caos era una sombra constante, y los fallecimientos acechaban en cada esquina. Un día, mientras estábamos en su casa, recibí una llamada de mi madre.
Su voz temblaba y su preocupación era palpable. Me dijo que había visto hombres extraños merodeando por el barrio, hombres que no pertenecían a nuestro vecindario. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás bien, mamá?, le pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. Sí, pero tengo miedo, Claudia. No sé quiénes sean. La inquietud me invadió, pero Martín me aseguró que todo estaba bajo control. No te preocupes, no te pasará nada, me dijo mientras me abrazaba. Sin embargo, las palabras no lograron calmar mi ansiedad. Sabía que mi vida había cambiado de manera irreversible. Mis decisiones tenían consecuencias que no podía controlar. Pasaron los días y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Deja a Martín o te arrepentirás». El miedo me paralizó. No solo estaba en peligro yo, sino también mi familia. Hablé con Martín sobre la amenaza, pero él se mostró despectivo. No les hagas caso, son solo palabras vacías de gente que no sabe ni qué onda. Pero yo sabía que no eran palabras vacías. La amenaza era real y la tensión crecía. Una noche, mientras regresaba de la casa de Martín, decidí hacer una parada en casa de mis padres. La risa y la calidez que solía sentir al estar con ellos se convirtieron en un recordatorio de lo que estaba en juego. Hablamos de cosas triviales, pero el miedo me seguía acechando en el fondo de mi mente. Me despedí de ellos prometiendo que volvería pronto. Esa misma noche, mientras dormía, el sonido de disparos me despertó. Mi corazón se detuvo. Me levanté de la cama y salí corriendo hacia la sala. La televisión estaba encendida y las noticias anunciaban un ataque a una familia en un barrio cercano. En ese instante supe que era mi familia. Corrí hacia su casa aterrorizada y con el corazón en la garganta. Al llegar, la escena que encontré era indescriptible. La calle estaba llena de policías y el aire estaba impregnado de un olor a pólvora y líquido vital. Mi madre y mi padre yacían en el suelo y la desesperación me ahogó por completo. Caí de rodillas gritando sus nombres, pero el eco de mi voz se ahogaba en el caos que me rodeaba. La vida que había conocido se desmoronó en un instante. La rabia y el dolor se apoderaron de mí. En medio de la angustia recordé las palabras de la amenaza. Mi familia había sido un objetivo, un daño colateral en esta guerra que lideraban los cárteles. Todo por una relación con Martín. La culpa me consumía en ese momento, y la pregunta que resonaba en mi mente era si yo podría haber hecho algo para evitarlo. Después del funeral, la vida se volvió un tormento. La tristeza me envolvía como una sombra, y la culpa me perseguía a cada paso, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Yo quería venganza. Quería que los responsables del fallecimiento de mis padres pagaran. En mi mente la única manera de hacer justicia era confrontar a Martín. Lo llamé y su voz, que antes me llenaba de alegría, ahora me parecía fría y distante. Claudia, no es el momento, me dijo cuando le conté lo que había pasado. No puedo involucrarme, es peligroso. La rabia burbujeaba en mi interior. Mis padres han fallecido y todo por tu culpa, grité. La conversación se volvió tensa y su desdén me hizo sentir aún más sola. Finalmente decidí actuar. Comencé a buscar información sobre el cartel rival que había atacado a mi familia. Las noches se convirtieron en un ciclo de investigación, buscando respuestas en las sombras. Descubrí que el grupo rival estaba dirigido por un hombre llamado Ramiro, un tipo que había sido un antiguo amigo de Martín. La traición corría en las venas de este mundo, y yo estaba atrapada en medio de una guerra que nunca pedí. Una noche decidí que era hora de confrontarlo.
Me armé de valor y me presenté en uno de sus territorios. Las luces eran tenues y el ambiente pesado. Cuando entré, el silencio se hizo palpable. Todos los ojos se volvieron hacia mí y mi corazón latía con fuerza. Encontré a Ramiro sentado en una mesa, rodeado de hombres que no parecían tener piedad. ¿Qué haces aquí, chica?, preguntó con su tono burlón que me hizo sentir vulnerable. He venido a hacer justicia, respondí, sintiendo que mi voz se temblaba. ¿Justicia? ¿Y qué sabes tú de justicia? Y se rió en ese momento. El eco de su risa resonó en la habitación. Fue entonces cuando supe que estaba jugando con fuego. La conversación se tornó densa y al final no obtuve respuestas. No me hicieron nada. Salí de allí con más preguntas que respuestas, pero una determinación ardía en mi interior. Necesitaba encontrar a Martín. Necesitaba que él me ayudara a enfrentar a Ramiro y a los que habían terminado con la vida de mis padres. Cuando finalmente lo encontré, la tensión era palpable. Claudia, esto no es un juego, no puedes meterte en esto, me dijo, con su mirada dura y fría. No tengo nada que perder, le grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí, pero él se mantuvo firme y la sensación de traición creció en mi pecho. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche mientras estaba en casa recibí una llamada anónima. Si quieres saber la verdad, ven a este lugar, dijo una voz distorsionada. Mi corazón se detuvo. Era mi oportunidad y fui al lugar indicado. Y lo que encontré fue un rastro de dolor y venganza. Habían capturado a Martín. Estaba atado y su rostro mostraba signos de haber sido golpeado. La escena era grotesca y la rabia burbujeaba dentro de mí. Claudia, no hagas nada estúpido, me suplicó cuando entré. Pero en ese momento el odio y el dolor me cegaron. Por tu culpa mis padres están sin vida, grité mientras me acercaba a él. La confrontación se tornó caótica. Los hombres que lo mantenían prisionero comenzaron a reírse, disfrutando del espectáculo que estábamos dando. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Con una pistola que había encontrado apreté el gatillo. La balanza de la justicia se había inclinado, pero no sabía quién estaba realmente disparando. Era una mezcla de venganza y desesperación, un acto que cambió mi vida para siempre. El eco del disparo resonó en la habitación y el caos se desató. La luz se volvió borrosa y el tiempo se detuvo. Martín cayó al suelo y mientras sus ojos buscaban los míos, su expresión era de dolor y sorpresa. En ese instante comprendí que la venganza no traería paz. La vida se desmorona en un instante, y mientras el eco del disparo se apagaba, supe que había perdido todo. Ahora aquí estoy, atrapada en un ciclo de caos y dolor. La vida de mis padres se ha apagado, y la relación con Martín ha terminado en tragedia. La oscuridad se apoderó de mí, y el eco de mis decisiones resuena en cada rincón de mi ser. Mi nombre es Julia, y en este momento mi vida se siente como un laberinto del que no puedo escapar. Todo comenzó hace un año, cuando conocí a Daniel, un amigo cercano de mi hermano. Desde el primer instante su magnetismo me atrapó, una conexión instantánea que no supe cómo manejar. Era un hombre carismático, con una sonrisa que podía iluminar incluso los días más oscuros. Pero lo que no sabía entonces era que esa sonrisa ocultaba un mundo de sombras. Daniel frecuentaba la casa de mi hermano, ya que ambos vivimos en diferentes casas. Él lo consideraba como parte de la familia. Al principio, todo parecía normal. Compartíamos risas, historias y sueños. Pero a medida que lo conocía, empecé a notar cosas extrañas. Sus amigos eran como sombras, siempre en la penumbra.
y sus conversaciones estaban llenas de cosas que no lograba entender. Había una energía inquietante en el aire, algo que me hacía sentir incómoda, pero mi atracción hacia él me cegaba por completo. Una noche, mientras mi hermano estaba afuera, Daniel me invitó a una fiesta. Acepté sin pensarlo, emocionada por pasar tiempo a solas con él. La música sonaba a todo volumen y el ambiente era eléctrico. La gente bailaba, reía y se perdía en el alcohol, pero había algo en sus miradas que me inquietaba. La fiesta se llevó a cabo en una casa alejada, en un barrio que no conocía bien. Cuando llegamos, el lugar parecía sacado de una película de terror. Luces tenues, decoraciones extrañas y un aire de misterio que me hacía sentir fuera de lugar. En un rincón, un grupo de personas estaba reunido, y cuando me acerqué noté símbolos extraños grabados en las paredes. La atmósfera era demasiado densa. Daniel me tomó de la mano y me llevó a bailar, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de esa fachada de diversión. Cuando pregunté sobre los símbolos, él solo sonrió, pero no respondió. Su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera recordando algo oscuro. A medida que pasaban las semanas, la relación con Daniel se intensificó. Me sentía atrapada en su mundo, una mezcla entre el amor y el horror. Comenzó a hablarme de su familia, de la hermandad a la que él pertenecía. Al principio creí que era solo un grupo de amigos cercanos, pero pronto entendí que era algo mucho más, impregnado de un fervor casi religioso, y la forma en que hablaba de ellos me hacía sentir incómoda. Nosotros somos elegidos, decía. Nuestra misión es más grande que nosotros mismos. Una noche me llevó a una reunión de la hermandad. El lugar estaba lleno de personas vestidas con trajes oscuros, sus rostros ocultos por capuchas. En el centro había un altar con velas encendidas, y el aire estaba impregnado de un olor a incienso que me mareaba. Me sentía como si hubiera cruzado un umbral hacia un mundo del que no podía volver. La ceremonia comenzó, y las palabras que se pronunciaron resonaron en mi mente como un eco aterrador. Había rituales, cánticos que me helaban la sangre, y lo que más me preocupaba era la forma en que Daniel miraba a esos desconocidos, como si realmente fueran su verdadera familia. La confusión se apoderó totalmente de mí. Me sentí atrapada entre el amor que sentía por él y el miedo que empezaba a crecer dentro de mí. Intenté hablar con él, cuestionar lo que estaba sucediendo, pero cada vez que lo hacía, él se cerraba diciendo: «No entiendes, Julia. Esto es algo más grande que nosotros. Es nuestra vida, nuestra elección». Él insistía y yo solo podía mirar sus ojos, buscando respuestas que nunca llegaban. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que veía a Daniel el miedo crecía. Las cosas que solían ser tan simples se complicaron demasiado. Las reuniones de la hermandad se volvieron más intensas, y las personas a mi alrededor parecían estar bajo un hechizo, como si estuvieran atrapadas en una realidad alterna. Me sentía como un extraño en un mundo que antes había considerado emocionante. Un día, decidí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas. Así que, con la ayuda de un amigo de confianza, comencé a investigar sobre esa hermandad. Lo que descubrí fue aterrador, pues había rumores de rituales oscuros y una conexión con el narcotráfico. Me sentí como si me hubieran arrojado a un abismo. La persona que amaba estaba involucrada en algo que superaba mis peores pesadillas. Con el corazón en un puño confronté a Daniel.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta hermandad?, le pregunté. Su mirada cambió por completo, y por un instante vi a la persona que conocía. Julia, no entiendes. No puedo hablar de esto, es peligroso. Pero ya no podía quedarme callada. Esto no es amor, Daniel. Esto es una locura, le gritaba, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor. La conversación se tornó tensa. Daniel se volvió agresivo y en su mirada vi una chispa de algo oscuro. No puedes dejarme, no puedes irte. Eres parte de esto ahora y no hay vuelta atrás, dijo, su voz baja y amenazante. Me sentía atrapada, como si estuviera en un juego del que no podía salir. Mi corazón latía con fuerza y el miedo se apoderaba de mí. Esa noche decidí que debía escapar. No podía quedarme más tiempo. No podía permitir que la oscuridad me consumiera. Pero escapar de alguien como Daniel no sería fácil. La hermandad, o mejor dicho, el grupo de narcos, tenía ojos en todas partes, y sabía que si intentaba irme, las consecuencias serían devastadoras. Al día siguiente, mientras él estaba afuera, empaqué lo poco que podía llevar y salí de casa. Cada paso que daba era un acto de rebeldía, pero también un salto al vacío. La idea de dejar atrás a Daniel me desgarraba, pero sabía que si no lo hacía, perdería mi alma e incluso mi vida. Así que corrí hacia la casa de mi hermano buscando refugio, buscando una forma de salir de ese mundo. Cuando llegué, encontré a mi hermano en la sala. Su sorpresa se transformó rápidamente en preocupación al verme así. ¿Qué ha pasado, Julia?, me dijo, notando la angustia en mi rostro. Le conté todo lo que había descubierto, la verdadera naturaleza de la hermandad y lo que Daniel representaba. Su expresión se tornó seria, y su mirada se llenó de preocupación. No puedes quedarte aquí. Ellos no perdonan, tienes que irte lejos de esta vida, lejos de él, hermana. Esa noche, mientras mi hermano hacía las llamadas necesarias para poder asegurar mi seguridad, me sentí atrapada entre dos mundos. El amor que había sentido por él y el terror de lo que se había convertido. La idea de dejarlo atrás era dolorosa, pero la certeza de que mi vida estaba en peligro me daba fuerzas. Con el tiempo logré encontrar un lugar seguro, lejos de la ciudad y de esa hermandad, pero cada día es una batalla interna. A menudo me despierto en medio de la noche, sintiendo la presión de la culpa y el amor que aún siento por él. La imagen de Daniel sonriendo y prometiendo un futuro juntos, hasta el día de hoy atormenta mis pensamientos, pero sabía que ese futuro era una ilusión, un espejismo que había creado en mi mente. Hoy, mientras miro por la ventana y les escribo, siento la brisa fresca en mi rostro. Sé que he ganado una batalla, aunque la guerra contra mis propios demonios aún continúa. La vida que una vez pensé que era perfecta se había convertido en una pesadilla, pero ahora estoy decidida a vivir en la luz, a dejar atrás la oscuridad que una vez me atrapó. Daniel y esos narcos son parte de mi pasado, pero yo soy la mujer que ha elegido levantarse y seguir adelante, sin importar cuán difícil sea el camino. Era una noche oscura y cargada de tensión cuando lo conocí. Era un hombre que irradiaba un magnetismo peligroso. En aquel bar, entre risas y música, me sentí atraída por su carisma, su forma de hablar y la forma en que los demás lo miraban, con cierto respeto y temor. No sabía entonces que su vida estaba llena de secretos oscuros, y que me estaba adentrando en un mundo del que sería difícil escapar. Al principio todo parecía un cuento de hadas. Las cenas lujosas, los viajes inesperados y las promesas de una vida llena de emoción. Sin embargo,
La realidad se tornó sombría cuando comencé a ver el verdadero rostro de su mundo. Llamadas a altas horas de la noche, los murmullos sobre negocios turbios y la presencia constante de gente peligrosa que lo rodeaba. Todo eso comenzó a perturbar mi paz. Un día, mientras revisaba su teléfono, descubrí mensajes que hablaban de cosas que nunca había imaginado. Tratos con otros narcos, amenazas y una mención a un ritual de brujería que me heló la sangre. La idea de que él pudiera estar involucrado en algo tan oscuro me aterraba, pero no lo voy a negar, hasta cierto punto me intrigaba. Cuando le pregunté al respecto, su respuesta fue un grito que resonó en mis oídos. «No te metas en mis asuntos», dijo, y su mirada era una mezcla de furia y desdén. Pronto, las cosas escalaron. Una discusión sobre un simple malentendido se convirtió en un episodio de terror, pues esas manos que alguna vez me acariciaron con ternura, ahora estaban haciendo lo contrario. Después de aquel primer golpe, una parte de mí se apagó. Me decía que era por mi bien, que debía aprender a no cuestionarlo. El miedo se apoderó de mí, y con él la manipulación. Con el tiempo las cosas se volvieron aún más extrañas. Empecé a notar símbolos extraños en casa. Y un día, mientras estaba sola, encontré un altar en una habitación oculta. Había velas, imágenes de santos y elementos que hablaban de rituales de brujería. Cuando lo confronté, su mirada se tornó aún más oscura. «Es para protegernos», decía, pero en su tono había una amenaza implícita. Supe que no solo estaba involucrado en el narco, sino que también había un lado de él que jugaba con fuerzas que no comprendía. Cuando finalmente decidí que debía escapar, el miedo se transformó en determinación, pero no fue fácil. Él tenía un control absoluto sobre mí, y fue así que comenzó a amenazar a mis familiares y amigos cercanos. «Si intentas irte, ¿sabes lo que le pasará a tu madre?». Lo decía con una calma escalofriante. Sus palabras se convirtieron en cadenas que me mantenían atada, y la culpa me consumía. Cada intento de huir era sofocado por el terror de saber que sus amenazas eran reales. A pesar de las advertencias, la idea de recuperar mi vida y mi libertad se convirtió en una obsesión. Pasaba días planeando mi escape, pero cada vez que me acercaba a la idea, un nuevo miedo me paralizaba. Él estaba siempre cerca, siempre vigilante, como un depredador acechando a su presa. Finalmente, un día, tras una discusión especialmente caótica, llegué a mi límite. Hice las maletas y en medio de la noche decidí que era hora de salir. Pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta sonó mi teléfono. Era un mensaje de un amigo cercano advirtiéndome que él había estado preguntando por mí, que había estado haciendo preguntas inquietantes sobre mis planes. En ese momento el pánico se apoderó de mí y supe que no podía arriesgarme a poner a nadie en peligro. Sin embargo, un día las cosas tomaron un giro inesperado. Una mañana al despertar noté que él había desaparecido. No había llegado a casa. Busqué por todos lados con alguno de sus conocidos y familiares, pero no había señales de él. No había mensajes ni llamadas. Si bien la incertidumbre fue aterradora, pero al mismo tiempo sentía una chispa de esperanza. ¿Era ese el momento que había estado esperando acaso? Mientras los días pasaban, la ausencia de su presencia se sentía como un alivio. Lo buscamos por todos lados, pero no dábamos rastro de él. Y a su vez, también se sentía un peligro latente. Sabía que en cualquier momento podría regresar, y esa idea me mantenía en vilo, pero también me daba la oportunidad de empezar a reconstruir mi vida. Comencé a salir y a reconectar con aquellos amigos que había perdido, así como tomar terapia.
aunque siempre con un miedo latente en mi corazón. Hoy en día estoy en proceso de sanar. Cada día es una lucha, pero también un paso hacia la libertad. Las cicatrices del pasado me acompañan, pero he aprendido a encontrar la fuerza en mí misma. Y si se preguntan qué pasó con él, los contras lo desaparecieron. Aún recuerdo aquella noche cuando lo conocí en el barrio de Tepito. La música sonaba en un bar pequeño y oscuro. Las luces de neón apenas iluminaban las caras de aquellos que se atrevían a entrar. Él se sentó a mi lado, con ese aire de confianza que solo los hombres peligrosos poseen. Su risa era contagiosa, pero en sus ojos había un destello de algo inquietante que no podía ignorar. No sabía entonces que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al principio todo era emocionante. Me llevó a lugares que nunca hubiera imaginado. Me presentó a personas influyentes y me hizo sentir como si estuviera en el centro del universo. Pero pronto la emoción dio un paso al terror. Comencé a notar las señales, las llamadas a altas horas de la noche, aquellos murmullos sobre negocios que nunca me explicaba del todo. La vida que llevábamos, llena de lujos y excesos, tenía un precio que no estaba dispuesta a pagar. Una noche mientras estábamos en un club, vi cómo su rostro se transformaba al recibir un mensaje. Su expresión cambió de alegría a furia en un instante. Se levantó de la mesa y se alejó, dejando un aire de tensión en el ambiente. Cuando regresó, su mirada estaba fría y distante. «No te preocupes, solo son asuntos del trabajo», dijo, pero su tono no me convenció. La sensación de que estaba atrapada en un mundo del que no podía escapar se intensificó. Las semanas pasaron y el miedo se convirtió en una constante en mi vida. Un día, mientras caminábamos por las calles de Tepito, escuchamos unos disparos a lo lejos. El sonido reverberó en mi pecho y, al mirar a su alrededor, vi cómo su rostro se transformaba. «Debemos irnos». Cuando lo dijo, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando lo levantaron. Un grupo armado irrumpió en su casa y yo me encontraba ahí, atrapada en el caos. Recuerdo el sonido de los gritos, las órdenes que se daban en un tono amenazante. Me escondí en un rincón y mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente se llevaron a quien era mi novio, una parte de mí sentía un alivio, pero otra se sumía en el terror. Sabía que aunque él estaba fuera de mi vida, el peligro iba a seguirme acechando. Tras su captura y hoy en día, he estado tratando de vivir sin miedo, encontrando mi voz y tratando de nunca permitir que nadie me controle de nuevo. Esa experiencia me dejó marcas, pero también puedo decirles que una fortaleza que nunca supe que tenía. Y si bien nuestra relación fue caótica, no voy a negar que en ocasiones lo extraño. Esto que les cuento pasó hace unos años en el estado de Veracruz. Cuando yo lo conocí, fue en un mercado local. Estaba buscando ingredientes para la cena, y fue entonces que lo vi por primera vez. Se movía con una confianza inusual, como si todo el lugar le perteneciera. Su sonrisa era encantadora y me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. No sabía que esa atracción inicial me llevaría a un camino lleno de oscuridad. Al principio todo parecía una aventura. Me llevaba a playas escondidas, a fiestas donde el ritmo de la música era tan intenso como la vida que llevaba. Su manera de vivir era cautivadora, siempre rodeado de amigos, risas y un aire de despreocupación que me hacía sentir viva.
pero pronto las señales de advertencia comenzaron a aparecer. Las reuniones secretas, los susurros entre él y sus amigos, y esas constantes llamadas que recibía en medio de la noche, definitivamente me llenaban de inseguridades. Una noche, mientras estábamos en una reunión, escuché un nombre que resonó en mi mente: el famoso patrón. El ambiente se volvió tenso y su sonrisa se desvaneció. Me dijo: no te preocupes por eso, pero su mirada decía lo contrario. Fue la primera vez que comprendí que su vida no era solo diversión y lujos, era un mundo peligroso, lleno de decisiones que podían costar vidas. Con el tiempo, el miedo se convirtió en una parte integral de nuestra relación. Una tarde, mientras paseábamos por el malecón, un grupo de hombres nos abordó. Sus miradas eran intimidantes y el ambiente se volvió hostil. Él se puso enfrente de mí y pude sentir su cuerpo tenso. No es lo que crees, les dijo, pero sus palabras no parecían tranquilizadoras. Logramos zafarnos, pero la sensación de peligro se instaló en mi corazón. Cuando comenzaron las amenazas, la realidad se volvió abrumadora. Un día recibí un mensaje anónimo que decía: si no dejas a tu novio, tú también pagarás las consecuencias. Y fue eso que creó un terror que invadió mi mente. Él intentó calmarme asegurándome que estaba a salvo, pero la sombra de su vida me seguía a todas partes. La paranoia se apoderaba de mí. Miraba a mi alrededor temiendo que cada desconocido pudiera ser un enemigo. La situación se tornó más peligrosa cuando se enteró de que varios de sus hombres habían sido arrestados. La presión aumentaba en él y la tensión entre él y sus rivales crecía. Una noche, mientras estábamos en casa, escuché ruidos afuera. Al asomarme por las ventanas vi luces intermitentes y escuché gritos. En un instante el caos se desató dentro de la misma casa. Él me gritó que debíamos irnos, y así en medio de la confusión nos apresuramos a salir, conscientes de que el peligro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Después de esa noche, la vida como la conocía se desvaneció. Estábamos en constante movimiento, cambiando de direcciones, evitando lugares y familiares. La ansiedad me consumía. No podía dormir nada, siempre escuchando ruidos en la oscuridad, convencida de que alguien nos seguía. Las amenazas no cesaron. Cada día el miedo se intensificaba. Sin embargo, un día, una mañana, mientras él estaba en la ducha, recibí una llamada. Era un número desconocido que decía: si no lo dejas, pronto tú y él se van a ir. Miré hacia la puerta del baño sintiendo que el aire se me escapaba. Sabía que debía actuar, que no podía seguir viviendo en este miedo constante. Así que con el corazón en la garganta, decidí que era el momento de escapar. Empaqué lo poco que pude y antes de que él pudiera salir de la ducha me fui. Salí de la casa con la adrenalina corriendo por mis venas, sintiendo que cada paso me alejaba de la pesadilla que había sido mi vida. Hoy en día ya no sé nada de él. Aún lo recuerdo con cariño, pero sé que mi futuro no era con él. Historias de terror de la internet.